Saludos. Vamos a hacer un repaso del análisis entrada-proceso-salida, ya que conseguí una pequeña confusión en la solución que ustedes me enviaron de los programas, de los problemas que se les planteó. Para ello, el análisis del problema pues requiere estar muy claros en cómo voy a resolver ese problema. Para lo cual yo necesito datos de entrada y al final voy a conseguir una salida deseada a ese problema. Se plantea entrada, proceso, salida como técnica, por lo tanto yo voy a tener en el proceso una solución ¿a qué? A un problema, pero para poder darle solución a ese problema yo necesito unos datos de entrada. Esos datos de entrada van a definirse dependiendo del proceso que yo voy a aplicar. Y para lo cual podemos también definir el problema en pequeños subproblemas, en caso de que el problema sea muy grande o más elaborado. Cuando el problema es de solución rápida, pues simplemente planteamos un proceso para finalmente, ¿qué cosa? Obtener la información de salida, que también son datos de salida. Les voy a dar un ejemplo rápido con respecto a realizar una torta. Ese sería nuestro problema. ¿Cuál serían las entradas? Todos los ingredientes que yo necesito para realizar esa torta. Pero hay un proceso. Y cuando tú sabes el proceso, pues tú sabes, ok, para yo poder hacer una torta yo necesito harina, necesito huevos, necesito azúcar, necesito mantequilla, ralladura de limón, vainilla, o sea, todos los ingredientes que yo voy a necesitar para realizar esa torta. Cuando yo voy al proceso de la realización de la torta, pues obviamente yo voy mezclando las cosas o esos ingredientes con el proceso que yo aprendí. En general, la mantequilla con el azúcar se mezclan de primero hasta que tengan una mezcla homogénea. Luego la leche, después agregas la harina y así sucesivamente hasta obtener la mezcla que vas a colocar en el horno. ¿Y cuál sería la salida? Justamente la torta que va a salir lista del horno. Esa sería mi salida en este caso. Otro ejemplo de los cuales se plantearon, escogí leer el radio de un círculo y calcular e imprimir su superficie y la longitud de la circunferencia. Cuando hablamos de lectura, leer el radio de un círculo, fíjense, ya que el mismo problema me está diciendo qué es lo que yo necesito como insumo para yo poder hacer ese cálculo de ese proceso. Cuando hablo de imprimir, es colocar por pantalla, no necesariamente tiene que salir por una impresora en papel. Simplemente lo coloco en pantalla, de tal manera que yo en la pantalla observe el resultado o la salida de ese problema, que es calcular. ¿Calcular qué cosa? La superficie y la longitud de una circunferencia. Entonces, fíjense que en el análisis, pues yo tengo el radio del círculo. ¿Y por qué solo el radio del círculo? Porque yo me baso en el proceso ¿con qué? Con lo ya conocido, que son qué cosas, las fórmulas que me calculan el área, en este caso, pi por radio al cuadrado. Y para ver la longitud de la circunferencia o obtener la longitud de la circunferencia, pues simplemente tengo la otra fórmula que es 2pi por radio. Si ustedes observan las fórmulas que son el proceso realmente para yo poder obtener lo que me están pidiendo, que es el área y la circunferencia, ¿qué tengo yo en estas fórmulas? Tengo pi, que es una constante. O sea, esa la conozco porque es una constante que ustedes ya deberían de conocer.
El radio es lo que me va a variar, entonces sería una variable. Al cuadrado, ¿tengo más variables? No, porque yo solamente pidiendo el radio al usuario, pues calculando, introduciéndolo en esta fórmula, yo ya puedo hacer el cálculo para el área. Y en el caso de la circunferencia, pues pasa lo mismo. Tengo un 2, que fíjate que es una constante, por pi, que es otra constante, por radio. Entonces, ¿qué otra variable necesito? Más ninguna. Solamente necesito que el usuario me dé el radio. En el momento en que de él obtenemos el radio o leemos el radio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer los cálculos, que en este caso sería el proceso, para finalmente ¿qué obtener? Obtener en estas variables, en el área, yo voy a guardar el resultado de esta fórmula, ¿verdad? El resultado de este cálculo, mejor dicho. Y en la variable circunferencia yo voy a guardar también el resultado de este cálculo. Cuando yo imprimo, estoy mostrando en la pantalla el resultado de lo que fue la superficie del círculo y de lo que es la circunferencia del círculo. ¿Y dónde está guardado eso? En la variable área y en la variable circunferencia. Todo esto son cálculos numéricos, por lo tanto, el radio, el área y la circunferencia son de tipo real. Entonces, no hay que confundir las entradas con las salidas. Las entradas van a depender de qué? Del proceso, en este caso, de los cálculos que yo requiera en el proceso. ¿Qué requiero yo para poder hacer el cálculo? En este caso, solo el radio. Mientras obtenga el radio, leyéndolo del teclado, o sea, el usuario me lo dé, pues yo ya puedo hacer esos cálculos tanto del área como de la longitud de la circunferencia. Espero que con esto esté un poco más claro lo que se requiere en los problemas.